Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a clase. Vamos a estudiar qué es la moda. Esta es una de las medidas estadísticas que mejor se entienden porque se utiliza una palabra que usamos en el lenguaje del día a día y además significa estadísticamente lo mismo que significa en esa palabra en nuestro lenguaje diario. La moda, y se representa por M mayúscula O, tal como veis en la pantalla, es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, que tiene una frecuencia absoluta, el n sub i, mayor. Una distribución de frecuencia puede tener más de una moda. Si tiene una moda, se dice que es una distribución unimodal. Si tiene dos modas, se llama distribución bimodal, y etc. Si tuviese tres modas, pues sería trimodal. Entonces, la moda siempre va a existir y no es un valor único. Al igual que en el día a día, la moda significa lo que más se lleva, aquello que se repite más veces, en la estadística descriptiva significa exactamente lo mismo. Quiero que miréis esta tabla que tenemos aquí de una distribución de frecuencias de datos no agrupados. Entonces nosotros, para poder localizar la moda, lo único que tenemos que hacer es mirar la columna de la frecuencia absoluta, no la absoluta acumulada, sino la frecuencia absoluta a secas, y miramos cuál es el valor que tiene el n sub i más alto, que en este caso sería el que he marcado en amarillo. Entonces diríamos que la moda de esta distribución sería ¿cuánto? Pues 100. Porque como dice la definición, y esto es muy importante, es el valor de la variable. Es el valor de la variable. Por lo tanto, la moda, al igual que las otras medidas de centralización que hemos estudiado, que por cierto, la moda es una medida de centralización o de posición de tendencia central o de posición central, existen muchos sinónimos, tendrá las mismas unidades que la variable. He dicho antes que podemos encontrarnos con distribuciones de frecuencias que tengan más de una moda. ¿Cómo sería eso? Pues si ocurriese lo siguiente. Si en vez de tener este cuadro yo tuviese el que voy a escribir aquí ahora mismo. Voy a poner solamente la frecuencia absoluta, ya que la acumulada no me sirve, y voy a poner pues los mismos valores de la x sub i. Voy a poner 100, voy a poner 125, 150 y 200. Voy a dejar 18 aquí, voy a poner 13 aquí, voy a poner 10 aquí y voy a poner 18 aquí. Me da igual cuánto sea el n mayúscula, el número de elementos de la población, porque para la moda eso no lo voy a necesitar. Entonces podemos observar que hay dos valores de la variable que comparten el título de los más repetidos. Los dos tienen el mismo valor. Por lo tanto, en este caso, se escribe así. La moda sería igual. Abrimos una llave, ponemos 100, y el otro valor, 200. Entre llaves. Porque si lo pones entre corchetes o entre paréntesis, hará referencia a un intervalo. Si tú escribes la moda así, 100, y 200, pues esto es un intervalo. Entonces, para que no haya confusión, pues lo escribimos como estáis viendo aquí ahora mismo. En el libro de texto lo llama así. Moda 1 sería 18 y moda 2 sería, 18 no, sería 100. He puesto el valor de la frecuencia, cuidado con eso, y aquí 200. A mí esta forma no me gusta porque este 2 que tenemos aquí se puede interpretar como una moda al cuadrado. Entonces, no me gusta esta forma de llamarlo. En algunos libros se le llama así cuando hay más de una moda. Ponen moda sub 1 con un subíndice, 100, y moda sub 2, que sería 200. Yo os recomendaría que usaseis o esta notación de aquí, que es la que más comúnmente se utiliza en los libros de estadística descriptiva cuando tenemos más de una moda, o esta de aquí, que también se utiliza muchísimo. Pero esta que viene en vuestro libro de texto, la verdad es que yo no la había visto anteriormente. Por lo tanto, ya tenemos definido qué es la moda y cómo se calcula para el caso de datos
no agrupados como estamos viendo aquí. Y os recuerdo que la moda, porque lo he dicho de pasada, pero es una medida de tendencia central, posición central. Ya sabéis que hay diferentes formas de decirlo. Voy a escribir tendencia central, que creo que es así como he llamado a las anteriores, que son la mediana y las medias. Aquí la duda que surge es la siguiente. Vale, se calcula así muy bien la moda, pero ¿qué ocurre cuando tengo una tabla de distribución de frecuencias, pero los datos están agrupados en intervalos o en clases? ¿Cómo se calcula ahí la moda? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Para el cálculo de la moda en datos agrupados tenemos que aprendernos estas dos expresiones que están aquí, que si os fijáis es la misma. En esta que tengo aquí es exactamente igual que esta, pero sustituyendo la n por la h. Sumando con la fracción que tenemos ahí, lo que tenemos son las frecuencias absolutas. Aquí tenemos las frecuencias absolutas. Y en esta expresión que tenemos aquí, que es idéntica, lo que hacemos es sustituir las frecuencias absolutas por la altura de cada clase. Por la altura de clase, mejor dicho. De la clase. Por la altura de la clase. Aquí tenemos la frecuencia absoluta de la clase. Cuando digo clase ya sabéis que también me refiero a intervalo. Es lo mismo, son dos sinónimos. Entonces, tenemos dos expresiones casi idénticas. ¿Se usan las dos? ¿Se usa la que uno quiere? Pues depende. Si en los datos agrupados, en intervalos o en clases, todas las clases o intervalos tienen la misma amplitud, usaremos esta expresión que tenemos aquí. Es decir, esta expresión se va a usar cuando todas las clases tienen el mismo valor de la amplitud, el mismo a sub i. Y esta de aquí, como podréis imaginar, se usa cuando todas las clases no tienen el mismo valor de la amplitud. Entonces, ¿por qué se utiliza la h sub i en vez de la n sub i? Porque tiene lógica. Si tú tienes un intervalo en el que la frecuencia absoluta es muy grande, puedes pensar que es el intervalo donde va a estar la moda. Pero claro, a lo mejor esa frecuencia absoluta es muy grande porque el intervalo es muy grande. Entonces, en esta medida que tenemos aquí, con la h sub i, lo que hacemos es que vamos a encontrar en ese valor una medida de lo concentrado que están ahí los datos. Y va a ser mucho más significativo que la n sub i. Porque esta es una forma, digamos, de contar los datos totalmente objetiva sin tener en cuenta el intervalo, porque la h sub i, os recuerdo que era n sub i partido por a sub i. Entonces, la h sub i nos está dando la frecuencia absoluta por unidad de longitud del intervalo. Por la unidad de longitud del intervalo. Porque claro, es lo que he dicho hace un momento. Si todos los intervalos son iguales, el intervalo que tenga mayor frecuencia va a ser el intervalo donde va a estar la moda. Que ahora vamos a ir sobre eso, que se llamará intervalo modal. Pero si todos los intervalos no tienen la misma amplitud, no son iguales, pues a lo mejor hay uno que es el que tiene mayor frecuencia absoluta, pero es porque el intervalo es muy largo. Entonces tenemos que calcular el h sub i porque es un valor que, como estamos dividiendo la frecuencia absoluta entre su amplitud,
Pues lo que nos está dando son los n sub i que hay por cada unidad de longitud del intervalo. Siempre que dividimos una magnitud entre otra, estamos calculando la cantidad que hay de la magnitud que tenemos en el numerador por cada unidad de la magnitud que tenemos en el denominador. Esto puede que a lo mejor no lo entendáis bien, pero os voy a poner un ejemplito muy tonto para que lo entendáis. La velocidad se define como el espacio partido por el tiempo, y entonces la velocidad, por ejemplo, de un aparato, de un móvil que se esté moviendo, un móvil es algo en movimiento, no tiene por qué ser un teléfono móvil. Vamos a suponer que son 100 km por hora. Pues al dividir, porque el espacio vale 100, ha recorrido 100 kilómetros y los ha recorrido en una hora. Entonces la velocidad divide 100 entre 1, pues son 100 kilómetros hora. Esto lo que te dice son el número de kilómetros que recorre por cada hora. Pues exactamente aquí. Esto lo que te dice es el número de n sub i que va a tener por cada unidad de amplitud. Entonces nos va a dar una medida objetiva de cuál va a ser el intervalo en el que va a estar la moda, que se llama intervalo modal. Y ahora vamos a ver cómo se selecciona ese intervalo modal. Pues muy sencillo, muy sencillo. Voy a borrar esto que he escrito aquí de la velocidad, ¿vale? Porque imagino que ya lo habréis entendido perfectamente y no quiero que nos ensucie la explicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. El primer paso va a ser identificar si estamos con intervalos donde todos tienen la misma amplitud o donde no tienen todos la misma amplitud. Entonces, el primer paso es determinar si tienen todos la misma amplitud o no. Voy a escribirlo aquí primero. Mirar los a sub i. Una vez que tenemos ya claro si estamos en este caso de aquí o en este de aquí, en segundo lugar, tenemos que determinar el intervalo modal, al que ya he hecho referencia hace unos momentos. El intervalo modal será, en este caso de aquí, el que tenga mayor frecuencia absoluta. Es decir, en el caso de que todas las clases tengan la misma amplitud, el intervalo modal va a ser el que tenga mayor frecuencia absoluta. Y en este caso de aquí, el intervalo modal va a ser el que tenga mayor altura de intervalo. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el caso este, donde tenemos que todos los intervalos tienen la misma frecuencia, miramos la columna de las n sub i y seleccionamos el intervalo modal. Y una vez que lo tenemos, aplicamos la fórmula que tenemos aquí. Si por el contrario tenemos una distribución de frecuencia donde todas las clases no tienen el mismo a sub i, pues ¿qué hacemos? El intervalo modal será aquel que tenga el mayor h sub i y una vez que lo encontramos, aplicamos esta fórmula de aquí. Al igual que ocurre con los datos no agrupados, podemos tener más de una moda. Puede haber dos intervalos que tengan, en el caso de clases con la misma amplitud, tengan la misma frecuencia absoluta, y puede haber también intervalos que no tengan la misma amplitud, donde haya dos clases que tengan el mismo valor de h sub i. Entonces tendrá dos modas. Tendremos que aplicar la fórmula, esta o esta, a cada uno de los intervalos modales. Si hay dos, pues habrá que aplicarla dos veces. Vamos a hacer un ejercicio para este caso y otro para este, muy sencillito, donde solamente hay una moda, para que entendáis bien cómo se calcula y veréis lo fácil que es. Vamos a hacer los ejercicios. Quiero que observéis la distribución de frecuencias de datos agrupados que tenemos aquí. Podemos ver perfectamente, porque lo he hecho así, que todos los intervalos, que todas las clases, tienen una amplitud de 5. Es decir, todos los a sub i valen 5. Entonces estamos en el primer caso, en el caso en el que tenemos que mirar la columna de los n sub i.
¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, vamos primero a determinar el intervalo o la clase modal. El intervalo modal, que es aquel que tenga el n sub i más alto. Vamos a ver cuál sería. Pues creo que se ve claramente que es este de aquí, ¿no? El intervalo 10, 15. Este sería el intervalo modal. Pues el segundo paso es aplicar la fórmula. Lógicamente, como tenemos que todos tienen el mismo intervalo, que todos tienen la misma amplitud, todos los intervalos, todas las clases tienen la misma amplitud, usaremos la fórmula de los n sub i. Y la moda me quedaría, pongo la fórmula aquí, Li menos 1 más... Quiero que veáis cómo se parece esta expresión a la de la media, ¿eh? Quiero que la tengáis presente porque, como podéis ver, todo está muy relacionado. Espero no equivocarme al escribir la fórmula. Así. Vamos ahora a identificar cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula. L de i menos 1, como ya sabéis, es el extremo izquierdo del intervalo modal. 10. N sub i sería la frecuencia absoluta del intervalo modal. 109. N sub i más 1 es el siguiente valor. Es decir, si este es n sub i, pues este de aquí abajo va a ser el n sub i más 1 y el de aquí arriba va a ser el ni menos 1, el anterior. El posterior es más 1, el anterior es menos 1. Entonces, el ni más 1 son 78, el ni menos 1 son 21 y la amplitud tenemos que vale 5, pues a sustituir en la fórmula. Me quedaría que la moda es igual a 10 más 78 partido por 21 más 78 y por 5. Si no me he equivocado al hacer las operaciones, esto queda 13,94. Este sería el valor de la moda. Lógicamente, el valor de la moda debe de estar dentro del intervalo modal, porque si no está dentro del intervalo modal es que nos hemos equivocado. Y lo comprobamos, le echamos una miradita y podemos ver que pertenece al intervalo 10-15, es decir, aparentemente el resultado es correcto. Vamos a continuación a hacer un ejercicio donde tenemos que calcular la moda, pero de una distribución de frecuencia de datos agrupados donde no tenemos la misma amplitud. Entonces, vamos en primer lugar a fijarnos en la amplitud. Y podemos ver que aquí es 25, pero aquí es 50. Con que haya un intervalo donde la amplitud es diferente, ya sabemos que estamos dentro del caso de que no todos tienen la misma amplitud. Entonces, no todos los a sub i son iguales. Eso significa que vamos a tener que trabajar con la h sub i, que era n sub i partido por a sub i. Entonces, como todos los intervalos no tienen la misma amplitud, yo automáticamente le meto a mi columna, a mi tabla, esta columna, la de los h sub i, y calculo el h sub i para cada uno de los intervalos que tengo. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es calcular el intervalo modal. Tengo primero que ver cuál es el intervalo modal. Eso es equivalente a decir que, mire, el intervalo que tenga el h sub i mayor. Lógicamente sería este que tengo aquí, que vale 5,6, que es muy superior a la media. Perdón, a la media me refiero al resto de valores. El siguiente más alto sería 3,6 y ya los demás son menores que 1. Ya lo tengo localizado, pues el segundo paso es aplicar la fórmula, que os recuerdo cuál era. La moda es igual a L de I menos 1 más, aquí tendré el H de I más 1, aquí el H
de i menos 1 más el h de i más 1 y todo esto multiplicado por la amplitud de mi intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Pues digo, venga, vamos a ir identificando cada uno de los términos que aparecen en nuestra expresión. L de i menos 1 es la parte izquierda del intervalo modal, que sería 25. Si este es nuestro h sub i, este que está a continuación es el h sub i más 1 y este que está antes es el h sub i menos 1. Por lo tanto, el h sub i más 1 será 3,6 y el h... Esto se entiende que es un 1, ¿verdad? El h sub i menos 1 será 0,8. Y la amplitud de nuestro intervalo pues queda que es 25. Pues nada, vamos a calcular cuánto vale la moda. La moda es igual a 25 más 3,6 entre 3,6 más 0,8 por la amplitud que es 25. Y si hacéis esta operación, va a salir 45,46. Es redondeado, a dos cifras decimales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente después de calcular la moda, lo mismo que hace un momento y lo mismo que en la clase anterior cuando calculábamos la mediana, en los datos agrupados. Vamos a comprobar que el valor que hemos obtenido pertenece al intervalo modal. Y efectivamente, podéis comprobar que está dentro de este intervalo. Es decir, 45,46 pertenece al intervalo 25,50. Como podéis ver, está más cerca del extremo derecho que del izquierdo. Como podéis ver, el cálculo de la moda es muy fácil. Al igual que hicimos con la mediana, primero identificamos el intervalo modal, igual que hacíamos con el intervalo mediano, y después, según tenga todos los intervalos del mismo tamaño o no, con la misma amplitud o no, aplicar una fórmula o la otra, que además es la misma fórmula, pero cambiando n por h o h por n. Al igual que hemos hecho con todas las medidas que hemos estudiado anteriormente, vamos a ver cuáles son sus ventajas e inconvenientes, en este caso de la moda, o cuáles son, digamos, a rasgos generales sus detalles que lo diferencian o asemejan a las medidas anteriores. La moda es el único de los promedios que vale para variables de tipo cualitativo, además de las variables cuantitativas, ¿no? Y es que si tuviésemos, por ejemplo, una tabla de distribución de frecuencia de datos, por ejemplo, no agrupados, donde estuviésemos viendo nuestra variable de estadística de estudio fuese el color de los coches que están aparcados en una calle, pues tendríamos que nuestros x sub i y nuestros n sub i, pues tendríamos, por ejemplo, rojo, azul, blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí pondríamos 31, 24, 16, ¿no? Lógicamente nosotros no podemos calcular cuánto sería la media, porque la media no va a existir. No podemos calcular la media entre rojo, azul y blanco. Pero sí podemos calcular la moda, es decir, cuál es el color que más veces se repite, que lógicamente sería rojo. Sencillo, ¿verdad? El siguiente punto es que el cálculo es sencillo, al igual que su interpretación. Básicamente el cálculo es muy parecido, casi idéntico a la mediana, y la interpretación como moda en estadística descriptiva se utiliza igual que moda en la vida ordinaria, pues es un concepto que se entiende muy bien. Y el siguiente punto es que en su cálculo, y aquí le faltaría una tilde, no intervienen todos los datos de la distribución, ¿no? En este ejemplito que he puesto aquí, pues podemos ver que para calcular la moda simplemente tengo que mirar esta fila de aquí y los demás me sobra. No tengo ni que mirar los demás. Me da igual además cuál sea el valor de las otras variables. Los otros valores de la variable, mejor dicho. Me da igual cuáles son los otros valores de la variable. Yo solo tengo que mirar el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y al contrario que pasaba, por ejemplo, con las medias y con la mediana, pues no es única. Podemos encontrarnos distribuciones de frecuencia tanto en datos agrupados como no agrupados que tengan
más de una moda. Como mínimo siempre va a haber una moda, ¿no? Pero pueden tener 2, 3, 4 modas. Y bueno, hasta aquí la clase, y si tenéis alguna duda, pues me la hacéis llegar y gustosamente os la resolveré. Hasta la próxima clase.